la química y el automóvil. Dada la situación coyuntural que ahora vivimos, bueno, todos hemos pasado, sobre todo en el año pasado, este quizá menos, pero todos hemos tenido alguna relación o conocemos todos los temas de rescate de la industria de la automoción, no se venden coches, tenemos que apostar por la I+D en automoción, tenemos que ir, nos habéis oído casi seguro todos también algo sobre el coche eléctrico. Entonces, al final, el ámbito de la automoción está todo el día en la prensa. En particular también en nuestra ciudad tenemos varias empresas, es un sector potente de componentes de automoción. Entonces, uniéndose las dos cosas, decidimos en esta ocasión vincular esta charla divulgativa al sector del automóvil. La química era algo obvio porque en este año estamos celebrando el Año Internacional de la Química. Siendo que estamos en esta situación, siendo que estamos en una facultad de ciencias donde se imparte el grado en química, se imparte también los másteres en química avanzada, pues parecía más o menos sencillo el unir ambas cosas. Repito, desde un aspecto puramente divulgativo. No pretendemos ser exhaustivos, no pretendemos llegar a cosas, si queréis, muy científicas, sino que al contrario, debemos tener unos retazos de distintos aspectos. De algún modo, esta diapositiva lo que pretendía es plasmar la evolución en la industria del automóvil. Después a continuación hay una relativa relacionada con la historia del automóvil, su vinculación con la química, pero yo creo que a nadie se nos escapa que la industria del automóvil, de lo que uno puede ver incluso en películas, de estos automóviles antiguos, que luego veremos de qué años son, pero la forma de un coche de estos, que no son tan antiguos, son bastante, si queréis, pues estamos hablando de hace 50, 60 años a lo sumo, con un coche más actual, que luego también veremos, ha evolucionado mucho. Evidentemente, y como decía y como demostraremos, o como espero demostrar, la química tiene unas aportaciones muy importantes en este resultado. La química, además, en aspectos muy variados. La química desde el punto de vista orgánico, inorgánico, la ingeniería de proceso. Tenemos una apuesta clara por la I+D en el ámbito del automóvil, que en gran parte se relaciona con la ingeniería, con la producción, con el diseño, pero también de una manera muy importante con la química, como veremos. Como historia, pues bueno, a partir de 1805 tenéis por ahí intentos de vehículos impulsados por motores de vapor. Estamos hablando de hace del orden de, fijaos, 200 años. No estamos hablando de algo que lleve desde hace un montón de tiempo. La química, por su parte, no voy a entrar en detallarla, pero sabéis que ha ido evolucionando también, pues desde Edad Media, sistemas más o menos rudimentarios para generar unos productos, hasta al final, pues eso, siglo XIX, siglo XX, donde ha tenido el gran boom de la química. Sin embargo, el coche también veis que no es muy antiguo, 1805 motores de vapor, 1862 primer motor compacto de combustión interna, montaba sobre un carro y aquello andaba. ¡Uy, qué bien! Hemos conseguido reducir un poco el tamaño, se puede funcionar con ello, puede ser una forma de moverse que no esté tirado por animales. Pocos años después ya se empleaba la gasolina y es en 1895, estamos hablando, fijaos siempre en la relación de años, es decir, estamos hablando de 115 años, un tiempo más o menos reducido. En principio puede ser 3 generaciones, 4 generaciones, a lo sumo 5, no estamos hablando de más. Karl Benz tiene el primer coche de gasolina para el público, sin embargo son coches muy caros, se hacen ex profeso, uno a uno, a mano, son coches que tienen un sentido, digamos, de, bueno, hacen lo que pueden, tienen sí el motor, no tienen comodidades, luego veremos alguna cosa, pues no tienen interiores, no tienen acabados, consumen materias, en este caso ya gasolinas, gasoils, están consumiendo gasolinas, perdón, en este primer caso, vertiendo toda la atmósfera, contaminan, son muy pesados, tienen unas características que, repito, se han ido mejorando y llegamos hasta lo que todos conocemos hoy en día. Un gran boom en lo que es la automoción y en lo que es la distribución de automóviles lo tiene en 1908 con la distribución del Forte. Henry Ford empieza a montar ya sistemas productivos para coches en cadena. Lo veremos también después, pero tiene una ventaja evidente. No tiene, si queréis, mucha innovación, pero se hace en cadena a unos precios razonables. La relación entre química, automóvil y precio, precio, es fundamental porque todos sabemos que a mí me dan un coche muy bonito, maravilloso, que tiene I+D hasta decir basta, pero si es muy caro no me lo compro. Entonces tiene que ser una I+D a precios razonables, tiene que incorporarse a un precio razonable dentro del automóvil. Fijaos solo en la proyección de 1908 a 1930, de 200.000 propietarios en 1908 a 1930 con 15 millones en ese gran boom de esa producción en serie.
En automóviles en la actualidad ya estamos hablando de que hay unos 800 millones de vehículos. Fijaos en lo que supone eso en dinero, todos sabemos lo que cuesta más o menos un vehículo, precios del tercer mundo, precios del primer mundo. Conocemos más o menos lo que vale, pues multiplicad, para que veáis un poco el volumen de negocio que estamos hablando en el automóvil. Muchísimos de esos materiales tienen que ver con la química, son componentes químicos. Evidentemente, ¿de qué están hechos los coches? Los más empleados en rojo, los menos empleados, pues o bien en nada, en azul que tenéis por ahí. Evidentemente, el más empleado, hierros y carbonos, estamos hablando de aceros. La mayor parte, una gran parte de los coches, antes más, ahora menos, después veremos las relaciones, están hechos con acero. Entonces, eso le da una consistencia, o le daba una consistencia a la estructura del coche, que ahora mismo está sustituyendo. También vemos que tenemos una gran importancia del carbono por los polímeros, por los plásticos que incorporan estos coches. Después veremos qué tipo de polímeros y en qué componentes están aplicados. El aluminio cada vez introduciéndose más en el mercado de la automoción para aligerar pesos, entonces es uno de los compuestos que también, de los componentes o de los elementos que también se emplean. Se puede observar, se ve un poco regular, pero bueno, hidrógenos, magnesios, hidrógenos pues en los polímeros, magnesio para aligerar también los pesos de los elementos metálicos, otros elementos vanadios, cromos, molibdenos, manganesos, níquel, cobre, bueno, cobre, simplemente toda la circuitería, toda la parte eléctrica de los coches, las bobinas, los alternadores, bueno, son más o menos obvios, pero hay muchos compuestos que se están empleando en el coche formando parte de distintos componentes. Esos materiales que hablábamos, los aceros, fijaos, entre un 60 y un 70%, aluminio entre un 8 y un 18%, plásticos entre un 8 y un 12%, después hablamos por ahí también del 16%, gomas, cauchos y otros metales, bueno, distintas relaciones. Si bien estos otros metales que tenemos por aquí, decimos, no, es que no son importantes, no, al contrario. Estamos hablando, por ejemplo, pues del wolframio de los faros, o estamos hablando del vanadio que puede llevar a la aleación de la junta culata para que soporte la temperatura. Evolución en el tiempo, cada vez más plásticos, desde un 3 hasta un 14%, se ha pasado en 20 años de tener un 3% del componente del peso total del coche, de ser polímeros, de ser plásticos, a ser un 14% en 20 años, es decir, un salto cuantitativo muy importante. Cada vez también más aluminio, más caucho y menos acero y menos hierro. ¿Qué es lo que conseguimos con esos cambios? Bueno, lo tenemos allí. Lo que se indica es una disminución de peso, pero cuidado porque eso puede suponer también una disminución en dureza, resistencia eléctrica. Todo eso se pretende sustituir con los componentes que cambiamos. Es decir, quito un acero, incorporaré otros elementos, puede ser una fibra de carbono sobre un polímero, que lo que pretende es tener las mismas condiciones o por lo menos ser capaz de resistir un golpe, lo tenemos por ahí. Incremento en la flexibilidad, como decía, pues todos conocemos los parachoques antiguos, esos que llevaban los coches, además no hace tanto, un magollón, allí se quedaba para toda la vida, no había quien sacase aquello, un martillazo, ahora es mucho más sencillo, además son mucho más baratos. El automóvil genera un 10% de la contaminación de un automóvil en 1950. ¿Por qué? No solo por los temas relacionados con la combustión de la gasolina, del gasoil, sino sobre todo, o en este caso se refiere a el cambio en la contaminación por el peso. Simplemente la reducción en el peso de los materiales que se usaban en 1950 a los materiales que se usan hoy en día, eso conlleva una disminución en la contaminación muy importante. También vemos ahí que pues, en un coche se incorporan del orden de unos 100 kilos de plásticos y cauchos, sustituyendo a los 360 kilos de metal que llevan. Ahí se indican también, tenéis algunas de las composiciones, de las propiedades físicas del acero, del aluminio, de los plásticos. De los plásticos siempre son intervalos muy grandes, de los polímeros. ¿Por qué? Porque en función de cuál sea el que yo seleccione, me puedo mover más en un índice de dureza de 5, un índice de dureza de 40, en un límite elástico de 1, 700, tenemos intervalos muy grandes. Me permiten una gran flexibilidad los plásticos para operar con unos o con otras propiedades para ponerlos, pues desde, lo veremos, en el interior del coche formando parte del tejido del tapizado o en el exterior formando parte de la carrocería en un parachoques. Importante también resistividades, alargamientos, conductividades térmicas. Bueno, al final pensamos en que el coche es casi como una segunda vivienda. Entonces, si yo doy importancia a la conductividad térmica de la pared de mi casa, ¿por qué no voy a dar importancia a la conductividad térmica del coche? Si necesito más calefacción, menos calefacción, si el calor del motor se disipa, no se disipa, si soporta las temperaturas, no pasa.
Como decía antes, de esos polímeros, de esos plásticos, el coche contiene hasta unas 1000 piezas. Ahí están algunos despieces de coches, entonces por incidir en alguno, siendo que además es uno de los sectores que hay en Burgos de componentes que indicaba antes, simplemente lo que sería un elemento puerta, vemos la cantidad de piezas que puede tener, pues desde enganches para cables, soportes. Estos modelos están modificándose para intentar tener la menor cantidad de piezas, es decir, se intentan hacer piezas que integren desde los polímeros hasta los cables, hasta todo. Entonces la conductividad de esas piezas, la resistencia, ha de ser modificada porque pretendo fabricarlo de una sola vez, no ensamblando un montón de piezas que tienen más mano. Esto conlleva también al diseño de nuevos materiales. En estas partes de aquí, por ejemplo, la parte en polímeros no se está abordando demasiado, pero por ejemplo lo que lo recubriría de las piezas de puerta para la insonorización, tenemos que tener en cuenta que es algo que puede vibrar. Puede, no debe, pero puede vibrar. Pues esa insonorización, va a haber unos tejidos, va a haber unas espumas de poliuretano que se pretende que absorban esas vibraciones y absorban ese sonido, las diferentes piezas. Desde el punto de vista, primero vamos a ver exterior, después veremos interior y luego alguna cosa relacionada con combustibles por no alargarme demasiado. Desde el punto de vista exterior, las carrocerías era donde más se aprovechaba, donde más se empleaban los aceros, distintos tipos y composiciones, distintas resistencias mecánicas. Hoy en día para vehículos sobre todo de características particulares, no tanto para todos los de gama, pero se emplean aceros de alto índice elástico. Eso parece como no decir nada, pero al final son aceros que se deforman con unas características particulares que tienen un problema, y es que a la hora de mecanizarlos hacen falta máquinas especiales, es decir, no vale una dobladora o no vale una máquina con las que se puede hacer una carrocería convencional, sino que es necesaria máquinas diferentes. ¿Vale? Pues esa ingeniería, esa química del acero, de emplear unos aceros de una característica, al final, pensad que el acero no es más que son diferentes composiciones, relaciones hierro-carbono, pero que llevan también un montón de otros compuestos. Pues ese otro montón pueden llevar molibdeno, pueden llevar vanadatos, pueden llevar cromatos, todo eso que lleva añadido le da unas características que lo hacen más o menos particular. En el aluminio, veíamos antes que se emplea cada vez más aluminio en el coche. En las carrocerías de los coches, aquí tenemos un poco la evolución, siempre viendo o refiriéndonos a esa, estamos hablando de 20 años, 25 años, 30 años a lo sumo. Desde que se empezaron a integrar carrocerías de aluminio, se empezó, pues, Audi fue una de las primeras marcas, hizo un desarrollo especial de la estructura de carrocería, pues desde ahí tenemos desde el 83 que han sacado diferentes prototipos hasta que ya se está integrando, pues eso, los A8 por ejemplo, en vehículos de alta gama, se incorpora aluminio. No lo digo aquí, pero también se están incorporando, porque no se incorpora tanto en la carrocería exterior, pero también, por ejemplo, el magnesio es uno de los compuestos que conoceréis posiblemente en Valdorros, habréis visto al pasar por la carretera, fábrica de magnesio, Antolín Magnesio. ¿Qué es lo que están haciendo? Están haciendo aleaciones de magnesio, ¿para qué? En este caso, repito, no para el exterior, sino para el interior. Estamos cambiando los metales, quitando hierro y acero y sustituyéndolo por aluminio en los exteriores o por magnesio, por ejemplo, en los interiores. La carrocería está incorporando también fibra de carbono, microestructura de grafito que aporta resistencia mecánica a los plásticos sin aumento de peso. Problema de un polímero, de un plástico en el exterior de un coche, bueno, se deforma fácilmente, es demasiado flexible, a nada que choque o a nada que le caiga una piedrecita o que rebote, me va a quedar ahí en eso, posiblemente se me haga de electrólisis. La siguiente capa es una capa de imprimación, el primer, basado en disolventes orgánicos o acuosos, que estos son los más usados, los disolventes acuosos están sustituyendo a los que se empleaban anteriormente. Temas medioambientales, yo puedo usar disolventes orgánicos, sí. Sin embargo, me interesa porque mis trabajadores tienen que estar ahí, porque estos túneles donde yo realizo también las imprimaciones, tengo que tener ventilaciones, una recuperación de los disolventes de esos gases, me interesan disolventes acuosos. Y también hay hay imprimaciones en seco que son bastante menos usadas. ¿Qué lleva esa imprimación? Pues lleva aglutinantes, basados también en resinas epoxi, en poliésteres insaturados, protectores de corrosión, cromatos, silicatos de plomo de zinc, y cargas que se incorporan también de sulfato de bario o carbonatos cálcicos, y además pueden llevar también algún pigmento. Fijaos que ya llevamos dos capas. Tenemos una más, sería la capa base con color y efectos estéticos o capas metalizadas. Vemos ahí que, por ejemplo, si queremos aportar una metalización del coche, lo que tenemos que hacer es incorporar unas microplacas de aluminio. No sé si alguna vez lo habéis visto, resinas de carácter metalizado. Lo que tienen, si llegáis a mirarlas al microscopio, se pueden ver esas microcapas, se pueden ver esos microgranos.
simplemente por curiosidad, el brillo perla que viene en algunos de los coches no se incorpora en la fase posterior de pintura, sino se incorpora aquí, en la capa base. Y además se incorpora aportando micas. Micas es un tipo de mineral. De ahí también la complejidad del coche en cuanto a su aspecto químico, porque incorpora tanto aspectos orgánicos, polímeros, resinas, como inorgánicos. Esos sulfatos, esos carbonatos, como ahora esas micas, al final tengo elementos de todo. Posteriormente, una capa transparente o barniz aporta la resistencia mecánica y, al igual que la capa base, ambas dos, la de arriba no había dicho, contienen disolventes orgánicos, resinas, pegamentos, pigmentos insolubles, colorantes solubles, polímeros de silicona y otros aditivos. Esos catalizadores, al final también, fijaos, no entro en detalle en cada uno de ellos, pero son los componentes, estamos hablando de que igual en una capa transparente de este tipo, en un barniz, pueden intervenir fácilmente del orden de, no sé, pueden ser como 10 componentes igual fácilmente. Más componentes que no son sencillos, son muy específicos. Eso tiene una industria química por detrás que los está generando. Algunos de los componentes que se aportan en esas pinturas son los que tenéis por ahí, que una parte es más química, está sacado de referencia, con lo cual tampoco me lo he inventado. Tenéis por ahí compuestos azocomplejos, talocianinas, antrapirimidinas, tioíndigo, perilenos, indantrenos, distintos compuestos siempre de carácter aromático, con aportaciones sobre todo de nitrógenos que tenéis por ahí. Algunos cloros vais a ver por ahí también en las antiimidinas. Bueno, tenemos compuestos que en todos los casos no son fáciles de generar y pueden tener sus problemas también después como gestión de ese problema. Aportaciones de color en esas últimas capas de barniz, también las tenéis por aquí. Pues el blanco, inorgánicos es bastante sencillo, son métodos bastante convencionales para las pinturas. Estos componentes inorgánicos de pinturas son los que tenéis para las paredes, son bastante sencillos. Pues un verde es un óxido de cromo, un marrón óxido de hierro, el negro de humo, el carbón fino o el carbón activo. Componentes orgánicos los tenéis por allí también algunos de ellos, con los colores que dan, pues es un indanteno para color azul. En cuanto a la carrocería, después veremos una parte final, pero contar algo más. Por ejemplo, la incorporación de nuevos materiales. Nuevos materiales como las fibras, nanofibras no estructuradas. Contarlo quizá porque aquí tenemos una empresa que ahora mismo lo está haciendo. Habréis leído en prensa que hace grafeno, el grupo Antolín, hace nanofibras no estructuradas que está intentando incorporar, por ejemplo, en los parachoques de los coches. O en la zona de intermitentes. ¿Por qué? Porque tiene unas propiedades de resistividad eléctrica y de conductividad eléctrica que le aportan unas características que puede ser interesante pues, para transmitir la corriente de un punto a otro del parachoque sin tener que tirar un cable, por ejemplo. Además de ese desarrollo de nuevos materiales, que normalmente no se desarrollan exclusivamente para un coche, es decir, un grafeno no se ha desarrollado para el coche, se desarrolla para otra cosa, pero luego digo, pues, ¿y por qué no puedo usarlo para, con estas propiedades, voy a intentar incorporarlo en distintas proporciones a mis resinas, a mis epóxidos o a mis poliésteres? Decía que también en el exterior del vehículo, para los vidrios, lo único es muy parecido al común, tiene algunas particularidades que ahora veremos. Es necesario un templado, ese templado, que después veremos también que se puede hacer con un enfriamiento rápido, lo tenemos por aquí debajo, es imprescindible para los vidrios de coche que no tiene, por ejemplo, un vidrio en una ventana. Llevan dos capas, pone algunos, yo creo que ya la mayor parte, con una intercapa plástica de unos 0,4 milímetros. Eso lo que permite, tanto el templado, bueno, el templado térmico que tenéis aquí, sería que el vidrio se calienta a temperaturas elevadas, se enfría rápidamente con aire, ese es el proceso de templado, ese enfriamiento con aire es el proceso de templado, que le da unas características particulares que las tenemos por aquí, de resistencia a la fricción y de resistencia al choque térmico. Esto puede ser un poco la diferencia, por ejemplo, con vidrios de hace 20, 30, 40 años. 20 igual no, pero con 30, 40 años los cristales que te llevaba un coche eran los cristales de la ventana. Te cogías, le ponías ese cristal más o menos curvado, que eso es una característica también de los coches, de los vidrios de los coches. Están curvados, por lo tanto necesitan, los hornos de templado tienen unas zonas de calentamiento, una zona de curvado y luego se hace el templado, enfriamiento brusco con aire. Esto que parece una tontería, esta curvatura del vidrio, tecnológicamente uno lo puede decir y pues bueno, en caliente yo al final lo que tengo son materiales inorgánicos, tengo una sílice, tengo un vanadato que va añadido, un cromato,
tengo un fundente para ese vidrio, preparo una frita, me sale más o menos una frita que se denomina, y después, bueno, lo lamino de una forma o de otra, ¿no? Es un poco más complicada, pues. Es decir, la curvatura de los vidrios ha sido por lo que algunos de los proyectos de coches, yo creo que era de Peugeot, además, han tenido problemas porque, si ahora os fijáis, hay algunos que llevan todo el cielo del coche, es toda una lámina de vidrio, es todo. O sea, lo que es el parabrisas llega casi hasta los pasajeros de atrás. Bueno, pues eso, tecnológicamente, uno lo ve y dice, bueno, esto pasa, no es fácil. No, al revés. Es muy difícil porque eso se hacía en ese proceso de templado y se producían resquebrajamientos del vidrio. Entonces, eso es un poco más difícil de lo que parece. Ventajas adicionales, en caso de ruptura, en ese templado se fragmenta en pequeños trozos. Eso lo conocéis, lo habéis visto seguro, por aquí tenéis algún ejemplo, cuando uno tiene una rotura de cristal, aparte de que por las dos láminas se queda pegado, se forman pequeños trocitos, no hacer un corte de lado a lado, es más seguro en ese caso. Decía, resistencia a la flexión, aumenta desde 400 a 1200, 2000 kilopatios por centímetro cuadrado. Estamos hablando de que las propiedades físicas, en este caso de sus vidrios, al final no es otra cosa que un producto que genera a partir de un componente orgánico, arena, un poco más complicada, mucho más tecnológico y todo eso, pero al final esos procesos son capaces de llegar a multiplicar las propiedades, en este caso por 3, o la resistencia al choque térmico, pues de 60 grados hasta 240, estamos hablando de que eso se lo aporto yo al final con procesos tecnológicos. Vidrios tintados que también se han generalizado, incorporan láminas que oscurecen los cristales compuestos con un sustrato de poliéster, al que se aplica una capa acrílica por un lado y una adhesiva por el otro. Es decir, volvemos a hablar de resinas acrílicas, volvemos a hablar de poliésteres que se incorporan sobre el vidrio, que además, fijaos que al final lo que hay que hacer es fijarlo, es decir, el adhesivo este que va por aquí, la capa adhesiva es para fijarlo al vidrio y la capa acrílica es eso que me deja pasar o no la luminosidad. Lo que serían proyectos de desarrollo, investigación e innovación, desarrollo e innovación, sería la ejecución de componentes específicos en esa capa acrílica que me permitan el paso de unas radiaciones sí y de otras no. Lo que se pretende al final es muy sencillo. Yo tengo que dejar pasar la luz visible, a ver, pero no tengo que dejar pasar, no me interesa dejar pasar los infrarrojos. ¿Por qué? Porque eso me calienta el interior del coche. Si me calienta el interior del coche, todos sabemos, eso tiene un nombre, al final lo que se produce es que se alcanzan unas temperaturas muy altas, los adhesivos del interior se reblandecen, los tejidos se degradan, pierden color, etc. Pues para evitar eso, también actuamos sobre esos vidrios que se denominan altérmicos. ¿Alguna cosa más sobre los componentes dentro de automoción? Bueno, pues tenemos los faros, que a poco que pensemos, sí que nos damos cuenta de que han evolucionado bastante. No solo en diseño, no solo en forma, sino desde el punto de vista de cuál es el proceso en el que se basa la luz, la generación. Evidentemente, en diseño no es lo mismo. Estos yo creo que los jóvenes no los conocéis nadie, ni estos, pero vamos, lo han estado circulando hasta hace bien poquito por ahí. Ahora conoceréis estos, los de xenón, conoceréis los halógenos, conocéis un poco los convencionales. Las lámparas tradicionales, un filamento de wolframio en un vacío, un gas inerte, en el que lo que consigo es simplemente, se emite partículas también de wolframio, se va desgastando el filamento, se pone incandescente, veo la luz, y además pretendo que las partículas de wolframio, pues hombre, no se pierdan muchas para que la bombilla me dure lo más posible. Sin embargo, ese wolframio se va separando del filamento, va quedándose sobre el cristal, entonces eso da problemas de degradación. Frente a eso se incorporan bombillas halógenas. El gas inerte que se incorpora en el interior sigue habiendo un filamento de wolframio, pero en este caso, bueno, pues se llaman bombillas halógenas, filamento de wolframio, pero ahora en el interior lo que llevo es un gas, un halógeno, que además está presurizado. Hablamos de mayores de 7 atmósferas de presurización y el halógeno interior bromo-yodo. Vidrio tiene que ser más resistente porque tengo una presión importante en el interior y al final lo que hago es un ciclo del halógeno, lo tenéis por aquí, las partículas de wolframio que se emiten desde el incandescente, del sistema incandescente, reaccionan con el halógeno, me generan el halogenuro de wolframio, circula por corrientes convectivas dentro de la lámpara y cuando vuelve a tocar el electrodo, el sistema incandescente de wolframio, se vuelve a depositar. Se regenera el halógeno y me vuelve a quedar el wolframio. Es una forma de que duren más estas bombillas halógenas. Las de xenón no de descarga de alta intensidad, que las conocemos, son las azulitas estas que conocemos que ya vienen prácticamente en todos los coches, ¿no? Pues eso tiene un arco eléctrico entre dos electrodos de wolframio, pasando a través del gas que se ioniza algunos de los átomos, promocionan iones y átomos, generando
estados en el estado de energía, lo que hacen es generar luz, generar. Luminosidad importante, con menos pérdidas de calor, hay una pérdida de calor menor, y además más duración. ¿Por qué? Porque los electrodos de wolframio no están tocándose, no están emitiendo ellos, sino lo que hay es entre los dos un espacio recubierto en el que se genera esa descarga. Y por último, los electrodos de LED, diodos de emisión de luz, que generan energía sin pérdidas de calor, tienen por tanto una mayor duración y un mayor ahorro. Se basa en dos semiconductores, un tipo P y un tipo N unidos, generan una radiación. Los electrones pasan del tipo P, del semiconductor tipo P al semiconductor tipo N, y según cuál es la composición de estos semiconductores, será la longitud de onda, será la luz que se emita. Entonces, esto, que lo vemos más o menos sencillo, pues esto, pensad en que coches de hace, no sé, 10 años, menos, no llevaban ninguno ni xenón. O sea, se quedaban halógenas sí, pero tradicionales halógenas. Hoy en día ya yo creo que todos son de xenón, y con LED, pues yo creo que algunos vienen ya, los de alta gama yo creo que vienen. Neumáticos, no voy a entrar demasiado en ellos por no alargarme, pero de algún modo aquí en Burgos sabéis todos que tenemos el Bridgestone, o la antigua Firestone. La complejidad de un neumático es mucho más importante de lo que puede parecer, no es un trozo de caucho tal cual, después lo vamos a ver. Tiene unas reacciones de vulcanización en las que se incorpora azufre, se incorporan los catalizadores, pero aquí lo que quería que vieseis es la complejidad en cuanto a diseño de las distintas capas de un neumático, desde la banda de rodadura hasta estas bandas intermedias. Por aquí llevan los cordones de acero interiores. Bueno, pues esos aceros son particulares, pero sobre todo esto que lleva aquí, esto ya no solo lleva caucho, lleva también textiles, lleva nylon, lleva fibra de refuerzo, es decir, al final son fibras sintéticas. Volvemos a tener aquí fibras poliamidas, tenemos nylon, eso va dentro de la rueda. Bueno, pues eso al final, esto que va aquí, fábrica le llega en un rollo muy grande, es un rollo de una fibra de poliamida que incorpora dentro de la rueda a la vez que está haciendo la rueda. Distintas zonas, pues cada una de esas zonas, pues desde el hombro, el cuerpo, el talón, cada una de esas partes tiene un caucho particular, no todos son iguales. Primero, los propios cauchos no son iguales. Exteriormente se añade el negro de humo. No voy a entrar en la tecnología de producción del negro de humo. El negro de carbono producido por una reacción de oxidación en defecto de oxígeno, defecto de aire, de aceites, bueno, esa forma después de recogerlo, eso se incorpora para aumentar la duración, para aumentar, iba a decir la fricción, no, para aumentar la duración del neumático. Lo tenéis por aquí. Los neumáticos, su elemento más abundante es el caucho, que se vulcaniza con azufre en presencia de catalizadores, es lo que tenéis por aquí. No sé si se llega a ver. La vulcanización sería un proceso de caucho en el que se añade el azufre, se empiezan a añadir las cadenas. Esto tiene también unas temperaturas elevadas, necesita un proceso más o menos, no voy a decir muy tecnológico, pero bueno, tiene su historia. Negro de humo, el carbono, negro de carbono, llamado de distintas formas, como os decía antes, mejora la resistencia al material, abrasivo, protege la radiación de la luz solar. El acero de esos perfilados internos, que aquí en Burgos también, como conoceréis, los hace Ubisa. Y por último, polímeros, polialobutilos o polímeros intercruzados que albergan la cámara de aire. No quiero que el aire se me vaya. Eso si lo hago con según qué tipo de polímeros, son caros, necesito un grosor muy importante, pero al final quiero que no sean porosos, pues se hace con esos copolímeros polialobutilos, ¿vale? Y el nylon que os comentaba como fibra de refuerzo. Tenéis los componentes aquí abajo con las distintas funciones, pues caucho estructural, el negro con resistencia mecánica y química, los aceros internos para esqueleto, polímeros, estamos hablando de un 0,5, entre un 0 y un 5% de carácter estructural. Estamos hablando de que esa rueda no se va para los lados, no porque tenga acero, y un poquito también, sino porque tiene una fibra de poliamida, un nylon también, que no le permite marcharse. Azufre para la vulcanización, se mantiene en la estructura, como lo veis también por ahí en esto, lo mantenéis por aquí en las estructuras, por aquí, lo tenéis por aquí, ¿vale? En la vulcanización, los polialobutilos, tenéis las fórmulas por aquí, y el nylon, el 6,6, por ejemplo, que conoceréis por lo menos los opuestos. Interior, y es donde llega aquí ya el acabose. Aquí empezamos a hablar de que se utilizan distintos materiales. Bueno, abajo intentaba ser, no sé que no sé de qué será, puede ser de los años 60, 70, incluso, un 70 tendría una apariencia como esta, y hoy en día tiene una apariencia como esta. Fijaos que al final no solo es un tema estético, que lo es, sino que es un tema de comodidad para la conducción.
Los coches cada vez tienen más autonomía, al final cada vez hacemos más kilómetros con ellos, pues se pretende que tengan una serie de parámetros de comodidad, que sea confortable, que esté insonorizado. Eso lo conseguimos ¿cómo? Lo conseguimos con distintos polímeros que luego veremos, pues desde poliuretanos para dar la forma a los asientos, hasta tejidos de poliamida y nylon para hacer el recubrimiento, que lo vemos y es un textil. Al final es un textil, es una fibra química sintética. Distintas, pues no sé, ácido dicarboxílico, diaminas, poliamidas o tenéis más. Algunas otras que tenéis por aquí, pues albilonitrinos, butadieno-estireno, ABS, plásticos, esta es la fórmula general de un ABS. Tenéis por aquí también algunos poliuretanos, espumas de poliuretanos para dar la rigidez a los asientos, polipropilenos. Las puertas, por ejemplo, la función puerta, esto que veíamos antes que recubre por aquí, hay una que en la parte que va hacia el interior son poliamidas, son fibras de poliamida, pero en lo que pega al metal, a la estructura metálica, esos son polipropilenos. Son polipropilenos, entonces, bueno, pues veis por aquí también la fórmula del polipropileno, lo tenéis por aquí. Polimilos también se emplean en estas funciones. Esa modificación en la composición, lo primero, lo que hago es incorporar cosas, y además incorporar cosas bajando el peso. Si conocéis coches un poco antiguos, esos coches los veis, primero, no tienen relleno, entre comillas lo de relleno, no tienen espuma, no se nota mullido, es más cansado conducir en ellos, pues eso se consigue como incorporando poliuretanos, en este caso, espumas de poliuretano, que disminuyen la densidad de los asientos, reduciéndola a la mitad. Fijaos que estamos hablando de 1990 hasta la actualidad, o sea, en 20 años hemos conseguido disminuir la densidad del asiento. Y además, de una manera importante, o sea, la mitad. ¿Por qué? De esta manera consigo que siendo cómodos, no pesen, consuma menos espacio. Poliuretanos espumas también para insonorizar el habitáculo. Espumas flexibles en rellenos de asientos, espumas semirígidas en los brazos de los asientos y en los tableros en los frontales, espumas rígidas de poliuretano en los paneles de las puertas, y os decía también, pues eso, polipropileno en las puertas, y luego la poliamida, fibras de poliamida, que recubren, dando un aspecto de material textil, todos los asientos, o gran parte de las puertas. Falta por decir que las materiales plásticas que se incorporan dentro de todas las piezas de unión. Yo no quiero que vibre aquello, que suene. Hay muchas uniones que necesito algo que haga de colchón, diferentes espumas, diferentes plásticos que ensamblen una con otra evitando ruidos, pero incluso en la parte del motor, los sistemas de Sinenblock, que igual os suenan, lo que llevan serían en las sujeciones de las piezas metálicas, incorporan también resinas plásticas, incorporan, me parece que son, no sé si son, cauchos de silicona. Cauchos de silicona que lo que hacen es, de algún modo, evitar absorber las vibraciones, absorber los ruidos en lo posible. Son bastante fáciles de, no voy a decir mecanizar, de depositar sobre la parte metálica, entonces esos se incorporan en los tornillos de sujeción para evitar vibraciones. Hay muchas más cosas, muchas más aplicaciones. En los interiores, además, no os voy a decir que es un mundo, pero fibras hay de un montón de tipos. Unas aportan dureza, como os decía antes, otras aportan insonorización, otras aportan aspecto mullido. Desde el punto de vista de seguridad, ¿alguna otra cosa también en el coche? Bueno, pues tenemos, por ejemplo, el cinturón de seguridad. Es un material sintético, por supuesto, pero que además ha de ser ligeramente flexible. No me vale con poner, no sé, si uso las fibras que tengo de este asiento, posiblemente cuando yo haga así voy a romperme por la mitad. No, eso no me interesa. Lo que me interesa es algo que tenga una elasticidad importante. Además, se tienen pretensores pirotécnicos dentro del cinto, en las sujeciones, que lo que hacen es que con una chispa que se genera o con una orden, con un impulso eléctrico que se produce en el choque, lo que hace es que tensa el cinto. Eso tiene también ese sistema de cámara de gas combustible en el que se produce una chispa y se tensa, hay un pistón que se mueve y aprieta el tensor, el pretensor, en este caso, eso al final es un sistema químico de combustión. Y por último, los limitadores de esfuerzo, nada, son sistemas ya más mecánicos que se trabajan sobre piezas de acero, pero que están pensadas para que se deformen de forma que recobre, de algún modo, después de la tensión, pueda recobrar un poco del impacto y rebote entre comillas. Es un poco más interesante desde el punto de vista químico, pues el airbag, sistema de seguridad pasivo, bueno, aparte un poco más de historia, pues lo único, pues estamos hablando desde 1971, se empieza a implantar bastante más tarde. Entonces, al final,
Lo que me interesa más sería la forma en que se genera a partir de la acida sódica, de la que genero el nitrógeno interior que me permite hincharlo en décimas de segundo. Estamos hablando de que entre 70 y 120 milésimas de segundo es necesario que se haya disparado e hinchado completamente el airbag. La bolsa es una bolsa de poliamida, bueno, lo tenéis por aquí, estas son cosas más generales. Decía que es una bolsa, se trata de una bolsa de poliamida, en la cual en el interior tengo la acida sódica, lo tenéis por ahí, del orden en un coche, en un airbag, perdón, de 150 gramos, nitrato potásico más sílice. Esa acida es un polvo cristalino, si alguna vez habéis tenido la desgracia de saltar el airbag, pues habréis visto que luego todo aquello se llena de un polvo blanco, que no es la acida, sino que es la sílice que ha absorbido los productos de reacción. Tenéis por aquí la acida, que lo que hace es generarme sodio y nitrógeno. Fijaos que por cada 2 moléculas de acida me genera 3 de nitrógeno, eso es una importante generación. El sodio que tengo en el medio me sigue reaccionando con el nitrato potásico y me genera más nitrógeno. Y luego los óxidos básicos que tengo por aquí me reaccionan con la sílice para darme los silicatos vítricos alcalinos, que son ese polvo blanco. Es decir, ¿qué es lo que me está hinchando el airbag? El nitrógeno generado por esta reacción. Esto parece baladí, pero a uno se le tiene que ocurrir que tiene que meter acida para generar un montón de nitrógeno que en 120 milisegundos haya hinchado un airbag que tienen volúmenes bastante importantes, como podéis ver algunos de ellos. ¿Vale? Únicamente, riesgo medioambiental, los airbags no explotados, cuando uno deja un coche tan a chatarra, un coche medianamente viejo, pero que sí que lleva airbag, esa acida puede generar en medios ácidos, lluvia ácida, sistemas que no se riega, y ahí en aquello hay un ácido en el medio. Bueno, eso puede generar un ácido hidrazoico que es bastante peligroso desde el punto de vista ambiental y de salud. Entonces eso es una de las cosas que hay que tener cuidado al desmontar el coche. Avanzamos, más elementos empleados y más compuestos químicos o más sistemas en los que la química interviene. Sistemas de calefacción, bueno, esto no es solución, no puedo poner una máquina de refrigeración aquí en el techo del coche, eso no funciona. Lo que necesito son sistemas, bueno, como todos conocemos, bastante compactos. La parte de calefacción, bastante sencilla, se absorbe el calor por un líquido de elevado poder calorífico, mezclas de agua, alcohol, etilenglicol o polietilenglicol, propilenglicol, perdón, son los que más se usan, etilenglicol y propilenglicol. Lo único que hacen es pasar por el motor, absorben el calor del motor y luego en el interior, con más flujo o menos flujo, aportan. El aire acondicionado, muy parecido a lo que puede ser un frigorífico y por tanto con los mismos problemas que estos. Ya no puedo usar CFCs desde hace ya mucho tiempo, entonces me tengo que ir a nuevos sistemas. Bueno, al final lo que tengo es un ciclo de captación y emisión de calor. Ya no puedo usar, decía, los CFCs y me tengo que ir a otros sistemas, que aquí tenéis un poco la distinta nomenclatura, HCC 134A, que sería un tetrafluoroetanol, un HCO 1234 y otra F, sería un tetrafluoroetanol 1-propeno. Distintos sistemas que por sus capacidades caloríficas permiten estas absorciones y desorciones desde condensadores, desde los sistemas. Lo mismo, la elección de esos compuestos no es aleatoria. Materiales especiales. Materiales especiales, por ejemplo, uno de los aportes donde yo creo que a todos se nos puede ocurrir serían los frenos, discos de freno y pastillas de freno. Tienen que soportar temperaturas muy elevadas, como siempre yo creo que además se oye mucho en televisión, documentales. No, la aplicación es que, claro, surge de la Fórmula 1 y luego se va a los coches de la calle. Pues es cierto. Entonces yo, si soy capaz de desarrollar unos frenos y unas pastillas, unos discos de freno y unas pastillas que soporten muy altas temperaturas, pues hombre, mi coche igual no sufren esas temperaturas, pero en lugar de durarme 2 años, me van a durar 3. O en lugar de cambiarlos a los 1000 kilómetros, los voy a cambiar a los 3000. Y con una seguridad importante. Entonces, las pastillas están compuestas de mezclas de carbono y Kevlar, estamos hablando ya de compuestos avanzados como el Kevlar, y los discos pueden incorporarse, además de los de acero que conocemos más o menos todos, los coches de alta gama ahora mismo en competición, pero yo creo que los de calle tengo mis dudas de que las lleven, llevarían discos cerámicos con la ventaja de que aligeran peso. Aligerar peso de una pastilla de disco, de un disco de freno, uno puede pensar que es una nimiedad, pero es que eso influye, por ejemplo, a el tema de la amortiguación. Es decir, la amortiguación, el calibrado de los amortiguadores es distinto según el peso que vayan las ruedas y según los equilibrados. Entonces ahí afectan el usar discos en lugar de acero, cerámicos que realizan ese peso. Decía, materiales especiales, ya lo documenté antes, en las carrocerías, esa parte de
el grafeno, que puedo incorporar dentro de las carrocerías con fines tecnológicos, no solo que hagan un aporte estructural, sino que puedan sustituir incluso poniendo dos electrodos en según qué punto, que sean capaces de conducir la corriente a través de esa estructura o que puedan cambiar incluso de forma. Los motores, bueno, únicamente, igual que antes hablaba de la temperatura en los motores es muy importante. Yo no puedo usar aceros convencionales pues, para una junta de culata o para un pistón. Tengo que irme a aceros especiales, al cromo, al vanadio, molibdenos, distintas mezclas que me soporten la temperatura que estoy hablando de, porque todos son sistemas de combustión. Sistemas de combustión convencionales en los que se produce la degradación de una gasolina por una chispa. Esta, bueno, no la quería contar aquí, pero la voy a dejar aquí, ya que la tengo aquí la voy a contar aquí. Quería irme hasta aquí de las otros, unos emplean unos, otros emplean otros. Hace poco leí también algo sobre baterías que usaban el ion litio pero modificado. Hablaban de, no sé cómo, yo creo que era baterías de ion litio, no era activado, era superado o algo así. Entonces sí que hay modelos, sí que hay bastante investigación en eso, pero al final lo que consiguen, entre comillas, es mejorar rendimientos en kilometraje hablo, de 150 kilómetros a 200 kilómetros. Por ejemplo, los que están montando los coches americanos, bueno, coche eléctrico también hay determinadas sector, pero sabéis que les cuesta un poco más entrar, pero están ellos, por sus distancias, etcétera, están trabajando con baterías, ya digo que no sé cuál es el fabricante, hablan en 200 kilómetros. Los productores europeos están montando baterías diferentes, me parece que es tecnología Siemens, que estos llevan en 150 kilómetros. Entonces sí que se está evolucionando, no te puedo decir exactamente en qué, ya digo que supongo que sea siempre en ion litio, pero en tema de cuáles son los compuestos que se emplean para hacer el paso. Repito, desde justo un conocimiento pequeño. Sí que hay margen de mejora, ¿no? Margen de mejora muchísimo. ¿Por qué? Porque es que encima no solo el ion litio, es decir, hay por ahí algunas publicaciones, sí que se leen cosas de baterías que no se basan para nada en lo conocido, en el ion litio. Hay cosas pero que son de momento muy costosas y en segundo lugar no puedo decir ahora exactamente qué son, sé que las he leído y son cosas que no son de ion litio, o sea, no tienen nada que ver con lo que se está manejando ahora mismo en baterías, pero que son totalmente experimentales. Es decir, no se puede montar en un coche ni mañana, ni pasado, ni dentro de un año. Pero es un campo de aplicación que ahora mismo hay bastantes centros de investigación, sobre todo en Alemania. Aquí en España, en Zaragoza, también hay alguno que está trabajando con ello. Hay centros de investigación específicos sobre las baterías de coche eléctrico. ¿Algo más? Pues muchas gracias a todos por venir. Gracias. El sulfúrico, en ese medio se produce la degradación, se produce la reacción que yo creo que más o menos casi todos conocéis, como sulfato con los electrones, el óxido con el sulfato, generamos hidrógeno, generamos al final el sulfato de plomo. Ese movimiento de electrones es con el que yo consigo la electricidad continua que aporto al coche pues, para según qué casos. Arranques, después ya tengo el alternador que se carga desde el motor, pero inicialmente siempre voy a necesitar esas baterías. Os decía que los combustibles, porque estaba hablando de los motores de combustión, al final únicamente todo el mundo de las gasolinas, los gasoil, los combustibles es un mundo en sí mismo. Es una parte química muy importante, únicamente 4 pinceladas. Las gasolinas se clasifican según su poder antidetonante. Al final es el isoctano, el índice del octano, que 95 octanos, gasolina 95, gasolina 98, al final es el índice de octanaje, es el equivalente a este compuesto, sería un 100, o el heptano, que sería 0 de índice antidetonante. Entonces, lo que me interesa en una gasolina 96 octano, 95, sería 96% isoctano y un 4% de heptano. ¿Qué sucede? Que a mí, como lo que me interesa es añadir, subir, incrementar ese poder antidetonante, yo no quiero que me explote el cilindro de mi coche. Quiero que se queme, que me genere gases, que se expandan, que me muevan los cilindros, pero no quiero que a mí me explote. Por eso lo de antidetonante. ¿Se entiende? Entonces, decía, yo lo que hago es añadir, incorporar aditivos antidetonantes. Antes se usaba, ya no se usa, el tetraetilplomo no se puede usar por volátil, acumulativo, su poder, su impacto medioambiental sobre la salud. Entonces, eso, además, lo que hacía era, ese tetraetilplomo reaccionaba con los catalizadores que sabéis los coches llevan, para reaccionar todos, gran parte de los gases que salen por la emisión de combustión, esos óxidos de nitrógeno, esos compuestos que no están totalmente oxidados, incluso esos hidrocarburos que cuando se han
quemado, han hecho la combustión, no se oxidan completamente, pues en un catalizador que suele ser de platino, paladio o rodio, está aquí ese catalizador y lo que hace es ese gas de escape, reacciona ahí y se convierte en CO2, se produce una oxidación completa. Ese catalizador es uno de los que se envenenaban de una manera importante con el tetraetilplomo. Entonces, sea por lo uno, sea por lo otro, los más mal pensados dirán que es por una parte tecnológica, los menos dirán que es porque era muy malo ambientalmente. Lo que se hace es sustituir ese tetraetilplomo, se sustituye por metanoles, metanol, etanol, éteres, el metilterbutil-éter, el terbutiléter, con octanajes entre 107 y 110 kilos. Es decir, son más antidetonantes incluso que el isoctano. El metilterbutil-éter y el terbutiléter. Diésel, en lugar de la chispa, lo que se produce serían combustibles, me interesa emplear combustibles de elevado calor de compresión, mezcla de hidrocarburos que fraccionan del petróleo a partir del petróleo en una destilación catalítica, en un fraccionamiento, un cracking del petróleo, bueno, se pueden incrementar las mezclas y al final lo que me interesa son diferentes composiciones, en este caso fijaos que pueden llevar del orden del 75% de hidrocarburos saturados, N-isoicicloalcanos, y 25% de aromáticos. Una fórmula promedio que la tenéis ahí, C12H23, con compuestos entre C10 y C15. Esos son los que salen en esta fracción en la de destilación. Índice de cetano, igual que antes